Amigos, qué gusto encontrarnos a través de las redes sociales. Qué gusto poder compartir este tiempo juntos y bueno, compartir un mensaje que viene del corazón de Dios. Este fin de semana, bueno, pues fue un fin de semana con mucha algarabía, con mucha gente en las calles. Y también mucha gente en sus casas haciendo celebraciones que aparentemente no significan gran cosa, pero espiritualmente sí tienen un significado valioso e importante. Y a veces la gente me dice: ay, pastor, como que ya va a empezar. ¿Por qué siempre cuando vamos a la iglesia se tocan temas de que esto es malo, de que esto si procuremos lo evitemos? Pero iglesia, tenemos que entender algo. Y yo quiero que por favor mediten esto. Hay temas que fuera de la iglesia nadie se los va a hablar. Porque allá afuera tienen una información muy diferente a lo que la Biblia nos enseña. Así que bueno, pues a mí como pastor me corresponde tener que hablar de lo que está en la Biblia, para que usted y yo podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y entonces poder disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros en este maravilloso libro que es la Biblia. Y mire, en toda la Biblia, usted y yo podemos encontrar que Dios es luz. Dios es luz. Y bueno, ¿cuántos saben que Dios es real? ¿Cuántos saben que Dios es real? Amén, ¿verdad? Pues ¿qué creen? Así como Dios es real, el diablo también es real. Eso es una realidad. Así como, el mundo espiritual es muy real. Dios existe, pero el enemigo de Dios también existe. Y a veces eso lo minimizamos. No nos damos cuenta que muchas veces erramos, hacemos cosas que a Dios no le agradan y bueno, todo en la vida trae consecuencias. Todo en la vida trae consecuencias. Así que hoy le quiero hablar, el título que yo le he puesto a este mensaje es: no apagues la luz. Ojo, en la Biblia, la luz, encontramos que Dios es luz, pero también encontramos que hay tinieblas. Y las tinieblas siempre tienen que ver con el enemigo de Dios, con el diablo, Satanás, Lucifer. Él es el enemigo de Dios. Ahora, también la Biblia, y ahorita vamos a ver algunos versículos, también en la Biblia podemos encontrar, y no en uno, en muchos pasajes, que la luz no tiene nada que ver con las tinieblas. Nada que ver. Tan así que mire, desde el Génesis capítulo 1, versículo 2. Veamos lo que dice desde un inicio. Miren, en el primer día, ¿qué fue lo que Dios hizo en el primer día? Génesis capítulo 1, versículo 2. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena, y mire lo que hizo: separó la luz de las tinieblas. Desde un principio, Dios separó la luz de las tinieblas. Ahora, si Dios es luz, el enemigo de Dios es tinieblas, si todo lo que está en tinieblas
es algo que no le agrada a Dios, y todo lo que está en tinieblas no es bueno para nosotros, ¿quién hizo las tinieblas? ¿Por qué existen las tinieblas? ¿Se ha usted preguntado alguna vez eso? Pues bueno, la misma Biblia nos responde. Quiero que me acompañe al libro de Isaías, capítulo 45. Isaías, capítulo 45, en el versículo 6. Isaías, capítulo 45, versículo 6. Y mire lo que Dios le muestra a Isaías. Es más, desde el versículo 5, Isaías 45, 5, por favor. Dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Que formó la luz, ya vimos que sí, ¿verdad? Ahí en Génesis, fíjese bien, que formó la luz y creó las tinieblas. Y creó las tinieblas. Que hago paz y creo la adversidad. Yo soy Jehová el que hago todo esto. Ahora, aquí está algo muy interesante, porque entonces la pregunta sería, bueno, ¿cómo es que Dios creó las tinieblas? Bueno, hay una historia en la Biblia que ahorita por cuestión de tiempo no la vamos a profundizar. Pero ¿sabe usted que Lucifer era un querubín creado por Dios? Y mire que la ironía, Lucifer precisamente es ser de luz. Pero dice la Biblia que Lucifer quiso ser igual a Dios. Se rebeló contra Dios. Y en esa rebelión que él tuvo contra Dios, Dios lo apartó. Entonces fíjese bien, porque todo va empezando a cobrar forma. Dios es luz, y en el momento en el que aparta a Lucifer de su presencia, ahí se crean las tinieblas. Después Lucifer convence a la tercera parte de ángeles, y todo lo que tenga que ver con Lucifer, todo está en tinieblas. Es decir, separados de Cristo. ¿Por qué le digo separados de Cristo? Porque es solamente a través de Él que nosotros tenemos acceso al Padre. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Separados de Cristo, aunque usted no lo crea, vivimos en tinieblas. Separados de Cristo, vivimos en tinieblas. Ahora, miren lo que dice, por favor, acompáñeme a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él, de Cristo. Y Él os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Nada que tenga que ver con las tinieblas tiene relación con Dios. Dios apartó todo eso de Él. Por eso es que apartados de Dios es que vivimos en tinieblas. Ahora, le voy a demostrar que usted y yo vivíamos en tinieblas.
Algunos todavía, pero fíjese bien. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Este es un versículo también que es muy conocido en la iglesia, muy predicado, y muchos lo sabemos de memoria. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Más vosotros, ¿a quién se refiere? Nosotros, ¿verdad? Más ustedes, son linaje escogido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Son real sacerdocio, nación santa. Fíjese bien, pueblo adquirido por Dios. ¿La que sigue? Para que anuncien las virtudes, fíjese bien, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, gracias a Cristo, por medio de Él, es que usted y yo ya no estamos en tinieblas. En el momento en el que usted le abre su corazón a Jesús para que viva en Él, en el momento en el que usted se arrepiente, en el momento en el que usted lo recibe como su Señor y Salvador, automáticamente en ese momento usted y yo somos trasladados de las tinieblas a la luz. La Biblia dice que hay dos reinos, solamente dos: el reino de las tinieblas y el reino de los cielos. Y usted y yo antes estábamos en el reino de las tinieblas. En ese momento no lo sabíamos, ahora ya lo sabemos. Pero en el momento en el que recibimos a Jesús, pasamos del reino de las tinieblas al reino de los cielos, a la luz. Mire, también la Biblia, y seguramente usted se acuerda de este versículo, donde Jesús mismo dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue ya no andará en tinieblas. Pero después hay otro versículo donde Él dice: ustedes son la luz del mundo. Bueno, entonces usted se preguntaría: bueno, pues a ver, pónganse de acuerdo. ¿Jesús es la luz o yo soy la luz? No, Jesús es la luz. Pero, ¿qué cree? Mire, a Dios nadie lo ha visto. Eso lo dice la Biblia. Pero la Biblia dice, cuando Jesús vino y caminó aquí en la tierra, dice: nadie ha visto al Padre, pero el que me ve a mí, lo ve a Él. Es decir, Él vino a presentarnos al Padre. Pero Jesús tampoco ya no está aquí. Entonces, ¿cómo es que ahora la gente conoce a Jesús? Bueno, así como el Padre habitaba en Jesús, ahora Jesús habita en ti y habita en mí. La gente no puede ver a Jesús, pero ahora te ve a ti y me ve a mí. Y como Jesús dijo: yo soy la luz, tú y yo estábamos apagados, éramos un cuarto oscuro. Pero cuando llegó Jesús a nuestra vida, ese cuarto se alumbró con la presencia de Jesús. Entonces somos luz, no porque seamos muy buenos, sino porque Jesús habita en tu vida y en la mía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Le damos un aplauso a Dios? Dale fuerte el aplauso, díselo fuerte. Entonces, mire, ¿cómo va cobrando ya sentido todo esto? Y mire, todas esas celebraciones que se hicieron este fin de semana, todo eso tiene que ver con luz. Perdón, nada de eso tiene que ver con luz. Todo, se lo digo tristemente, porque hay mucha gente que ignora la palabra. Y mucha gente participa en eso. Mucha gente, sin darse cuenta, está participando en todo lo que es de las tinieblas. Y acuérdese que en la luz no hay tinieblas. Por eso es que usted y yo ya no participamos en muchas cosas que el mundo participa. Ellos sí siguen participando, pero porque están en tinieblas. Ahora, ¿qué pasa si usted y yo, que ya conocemos de la palabra, de pronto estamos participando? Bueno, es cuando usted, imagínese en medio de la noche,
usted está en un cuarto, bueno, pues con luz, pero de repente apaga la luz y ya no ve. Y qué triste que mucha gente, conociendo la luz, siga todavía en prácticas que no son de la luz. Gente que todavía siga en prácticas de las tinieblas. Desde un inicio, y ni siquiera necesita conocer bien toda la Biblia, pero desde un inicio usted y yo podemos darnos cuenta las cosas que a Dios aborrece, así, tal cual, aborrece. Y si hay algo que Dios aborrece, es todo lo que tenga que ver con ocultismo, todo lo que tenga que ver con hechicería, todo lo que tenga que ver con muerte, nada de eso. Nada de eso. Mire, si usted es de las personas que todavía necesita que alguien le lea las cartas para ver su futuro, eso es algo que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque en ese momento usted le está dando la espalda a Dios. Si alguien se acerca y le dice, le leo el café, mejor tómeselo, que no se lo lean. Porque eso es algo de las tinieblas. Usted no tiene, nadie tiene por qué leerle eso. El que le lean las cartas, que le lean la mano, eso son cosas que no son de la luz. Y si usted y yo, aún conociendo de la palabra, perdón por lo que voy a decir, pero si todavía sigue usted diciendo a sus hijos de monstruos, de brujitas y haciendo cosas que a Dios no le agradan, cada vez que usted lo hace está apagando la luz. ¿Por qué se lo tengo que decir yo? ¿Por qué alguien le tiene que decir lo que está aquí? Eso no se lo van a enseñar en la escuela. En la escuela le enseñan matemáticas, se le enseñan otras cosas. Pero las cosas espirituales se enseñan en la iglesia. Allá afuera la gente te va a decir que no tiene nada que ver que dos mujeres se estén besando o dos hombres igual. Pero yo aquí te lo tengo que enseñar, te lo tengo que decir porque aquí dice. Yo no puedo leerte, ni puedo enseñarte matemáticas, ni abrir un libro de fábulas o enseñarte filosofía, porque eso no me compete a mí. Yo te tengo que hablar de acuerdo a lo que la Biblia nos dice. Ahora, te voy a contar una historia de alguien que, conociendo a Dios, hizo algo de esto. Y acompáñame al primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 3. Aquí vemos la historia de el final de la historia del rey Saúl, el primer rey de Israel. Ahora tengo que darle un pequeño contexto por si usted no conoce muy bien quién es Samuel, quién es Saúl. Resulta que quien juzgaba al pueblo de Israel, el último juez que tuvo y el último más grande de los profetas, se llama Samuel. Samuel era el juez en ese tiempo, era el que recibía órdenes de Dios para dirigir al pueblo. Pero un día el pueblo va con Moisés, Moisés ya estaba muy grande de edad, y le dice, ¿saben qué? Pues ya no queremos que usted esté dirigiéndonos, nosotros queremos como los demás un rey, porque ellos no tenían rey. Samuel se pone triste y va con Dios y le dice, pues el pueblo me está desechando. Y Dios le dice a Samuel, no, a ti no te están desechando, me están desechando a mí. El pueblo era guiado por Dios, pero desecharon la guianza de Dios, es decir, desecharon la luz. Y ellos dijeron, nosotros queremos como los demás, un rey.
Y Dios les dijo, ¿eso es lo que quieren? Pues eso les voy a dar. Pero se van a dar cuenta que separados de mí, van a fallar. Y eso fue lo que pasó. Entonces se levanta el primer rey de Israel, que es Saúl, pero Saúl empieza a desobedecer a Dios, hace cosas que a Dios no le agradan y Dios lo desecha. Y entonces sí levanta Dios a un rey conforme a su corazón, dice la Biblia, y levanta a un hombre llamado David. Ahora dice la Biblia que cuando Saúl, este primer rey, fue ungido, dice ahí la Biblia que el Espíritu de Dios estuvo con Saúl. ¿Pero qué cree? En el momento en el que Dios lo desecha, el Espíritu de Dios se aparta de Saúl. ¿Y entonces qué cree? Dice también la Biblia que venían demonios y lo atormentaban. Qué triste es cuando alguien está separado de Dios. Pero bueno, dice el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 3, ya Samuel había muerto, el profeta, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Rama, su ciudad. Y Saúl, recuerde, el primer rey que tuvo Israel, el que fue desechado por Dios, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. ¿Por qué lo hizo? Bueno, pues porque en su momento Saúl conoció a Dios, sabía que eso no era bueno. Versículo 4, se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Es decir, ahora Saúl estaba metido en un problema. ¿Pero qué cree? Estaba metido en un problema, pero sin Dios. Imagínese, iglesia, si estando cerca de Dios, muchas veces usted y yo tenemos dificultad. Imagínense las personas que están en necesidad, en enfermedad, con un problema, pero separados de Dios. Cuando usted y yo tenemos a Dios, pues tenemos esperanza, tenemos fe. Hay palabras de aliento, de vida, pero separados de Dios. Pues así estaba este hombre, con un problema. El enemigo estaba enfrente, él tenía miedo. ¿Qué fue lo que hizo? Versículo 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl, mire, en vez de humillarse delante de Dios, como muchos de los salmos que vemos a David escribiendo, él al ver que Dios no le contestaba, al ver que su economía no falla, no mejora, al ver que su enfermedad sigue avanzando, al ver que el milagro no llega, entonces Saúl, mire, ya desesperado, le dijo a sus criados, búsquenme a una mujer que tenga un espíritu de adivinación. Lo que Dios reprobaba. Porque la Biblia dice, en la ley de Moisés, que no había que consultar ni a adivinos, ni agoreros, ni nada de eso. Dice, búsquenme a una mujer con espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, aquí hay una mujer en Endor que tiene un espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas, escúchalo bien, subir
y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes que Saúl ha hecho, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. Lo que Saúl en un principio había hecho, porque sabía que eso no era algo que le agradaba a Dios, ahora lo estaba haciendo. Y ella dice: ah, caray, como la clásica señora que a las 3 de la mañana le tocan la puerta: óigame, véndame cerveza, yo sé que ya no es hora, pero oigan, pero la ley me dice que no, y ahí anda por debajo del agua, ¿verdad? Bueno, así también, este rey buscando a esta adivina. Y después en el versículo 10, entonces Saúl le juró por Jehová, fíjese, por Jehová, es decir, Saúl sabía quién era Dios, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Bueno, como que tan adivina no era, ¿verdad? ¿A quién te haré venir? Y él le respondió: hazme venir a Samuel. Ah, bueno, ella ya tenía un dato, ¿verdad? Ah, Samuel. Seguramente ella también conocía a Samuel. Samuel era el profeta, todo el mundo lo conocía, ¿no? Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl, el rey. Y él le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Ojo, dioses con D minúscula, Cuando usted y yo decimos que Dios te bendiga, si usted lo pone en un WhatsApp, siempre tiene que ser con D mayúscula. Dios con D minúscula son dioses paganos. He visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto con un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillado el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Entonces, aparentemente esta mujer hizo que el alma de Samuel se apareciera, ¿no? Y entonces el alma de Samuel estaba hablando con Saúl. Versículos 15, y Samuel le dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y aquí quiero detenerme un poco. ¿Será que hay una persona que tenga el poder de regresar a alguien de la muerte? ¿Alguna persona como usted y como yo? A la luz de las Escrituras no ha habido nadie. El único que en la Biblia dice que vio personas que ya no estaban con nosotras fue en la transfiguración con Jesús, pero eso lo hizo Dios, no fue a través de un hombre. Ok. Versículo 15, lo quiero repetir. Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Saúl le respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños, y por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no
obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec. Por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estarás conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Mire, alguna vez alguien me preguntó si ese espíritu que se apareció ahí efectivamente era el de Samuel o no. ¿Y qué cree? Esa es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque si usted lee la Biblia así como la leí por encimita, pues ahí dice, y Samuel se apareció. Incluso hay muchos teólogos que afirman que sí pudo haber sido Samuel. Y ellos dicen, bueno, que sí pudo haber sido Samuel. Y ellos dicen, bueno, es que pues Dios es soberano y quizás pudo haberle dado una lección a Saúl como una manera de decir, bueno, de tanto que me estás preguntando, ahí está tu respuesta. Sin embargo, si usted y yo leemos detenidamente lo que hemos leído, yo personalmente creo que no pudo haber sido Samuel. ¿Por qué? Porque la luz no tiene relación con las tinieblas. Si Dios se va, ¿cómo es que, imagínense, cómo Dios no le respondió personalmente a Saúl, pero cómo sí lo va a hacer a través de una adivina? Otra cosa importante, termina diciendo, Samuel le dice a Saúl, mañana estarás conmigo tú y tus hijos. Samuel era un hombre de Dios. Saúl había sido desechado por Dios. Digo, eso yo no lo, eso no lo digo yo. Eso ya son cuestiones de Dios. Pero no se me hace lógico que al final los dos hayan ido al mismo lugar. Ahora, vamos a darle un voto de confianza a los teólogos que dicen que pudo haber sido Samuel. Vamos a darle ese voto. Yo particularmente creo que no. Yo creo que no era Samuel. Pero vamos a darles ese voto de confianza. El mensaje que yo quiero darle es, iglesia, las consecuencias que tiene de estar participando en las cosas que a Dios no le agradan. La luz no tiene relación con las tinieblas, están separadas. Mire, con este versículo yo quiero que usted tome sus propias conclusiones y dictamine usted si era o no el espíritu de Samuel. Vamos al primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 13. Primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 13. Y ahí está hablando acerca de cómo murió Saúl. Y termina esa historia diciendo, así murió Saúl. Y dice las razones por las que murió. Por su rebelión, es decir, fue rebelde a Dios, con que prevaricó contra Jehová, es decir, prevaricar es pecar. Él se rebeló y pecó contra Dios, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Pero también, y porque consultó a una adivina. Lo triste, iglesia, es que un hombre conociendo de Dios, porque en todo el tiempo él mencionaba a Dios,
hombre que había sido puesto por Dios, el primer rey de Israel, terminó quitándose la vida. Y mire, aquí en este libro de Crónicas menciona las razones por las cuales terminó así. Una vez escuché a un pastor que dijo algo que me cayó de peso, porque dice que en la vida cristiana lo importante no es cómo comiences, sino cómo terminas. Y la verdad es que Saúl pues terminó bastante mal. Como un hombre conociendo a Dios finalmente termina haciendo algo que a Dios no le agrada. Y sabe, esta historia no está tan distante de algo que se puede ver el día de hoy en la actualidad. Mucha gente afirma creer en Dios. Mucha gente pasa por afuera de una iglesia y se persina. Mucha gente va y recibe a Cristo en una iglesia, pero sigue practicando cosas que no tienen que ver con la luz. Gente sigue haciendo todavía cosas que a Dios no le agradan. Hay un salmo hermoso que dice que el ángel de Jehová acampa, ahí está, acampar, vive alrededor de los que le temen y los protege. Y todos queremos la protección de Dios, todos queremos que Dios esté con nosotros. Pero ese salmo dice, y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. La gente que está en tinieblas no tiene temor de Dios. Porque ¿cómo es posible que hay personas que todavía siguen adorando la muerte? Hay una incongruencia horrible, iglesia. Gente que todavía sigue, dice creer en Dios y sigue adorando imágenes. Sigue todavía practicando cosas que a Dios no le agradan, y no necesitamos conocer toda la Biblia para saber que lo que estamos haciendo no está bien. El detalle es que algunas cosas sí las queremos creer y otras no. Pero bueno, afortunadamente usted y yo fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Ya no estamos en tinieblas, ahora estamos en luz. Y si usted y yo estamos en la luz, ese salmo es un salmo que se cumple en su vida y en la mía. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, fíjese bien, quizá usted está pensando ahorita, ay, pastor, pero es que me lo hubiera usted dicho antier esto, me lo hubiera dicho ayer. Porque pues andaba yo allá bailando con los muertos, y del altar que hicieron me dieron 5 tamales de puerco y me los comí todos. Qué bueno que estamos aquí, iglesia. Porque mire, a diferencia de Saúl, usted y yo ahora vivimos bajo la gracia. Y si usted ayer pecó, hoy tiene usted la oportunidad de acercarse a Dios. Hoy tiene usted la oportunidad de abrirle su corazón y decirle: Señor, me arrepiento de todo aquello que hice. Seguramente usted hizo cosas que no sabía que estaban mal, pero ahora ya lo sabe. ¿Y qué cree? En el momento en el que usted le abre su corazón, en ese momento usted es trasladado del reino de las tinieblas a la luz. En las tinieblas todo parece estar bien, pero al final hay tristeza, hay dolor y mucho. Y en la luz, no le digo que no hay aflicciones, pero en medio de la aflicción hay paz. En medio de la aflicción hay gozo. En medio de la aflicción hay una certeza de que al final todo saldrá bien.
¿Cuántos dicen amén? Le damos un aplauso a Dios. Oiga, pero déselo fuerte, 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 porque es para Dios.